Afortunadamente, algunos de sus compañeros, compañeras ya han enviado tarea y les vuelvo a confirmar y dar las instrucciones pertinentes. La tarea me la van a enviar, así nada más en fotografía, no necesario en PDF, a mi correo personal, pero modifico un poquito la fecha de entrega. Tiene que ser a más tardar mañana, aunque sea en la noche. ¿Por qué? Porque ya el jueves es el examen y el jueves tienen que mandarme su examen a más tardar 5 minutos después de que terminemos la sesión del examen. Entonces, para que no se me amontonen todos los correos, bueno, más bien todos los WhatsApps, quiero que me manden su tarea. Son 6 problemitas nada más. Ahorita voy a explicar la solución de cada uno de ellos. Me lo van a enviar, por favor, a más tardar mañana, aunque sea en la noche. No importa. Pero ya el jueves quiero utilizarlo para que me envíen también por WhatsApp a mi WhatsApp personal su examen. ¿Correcto? Entonces, vamos a abordar solución de cada uno de estos problemas, las dudas específicas que tengan y voy a explicarlos. A lo mejor hasta acabamos en la primera sesión, son solamente 6 problemas. Además que ya tuvieron esta tarea desde el viernes. Fácil, pudieron haber hecho 2 problemas cada día, sábado, domingo y lunes. Si no lo han hecho, espero que con la explicación que les dé se les facilite. La idea de la explicación es para reforzar todos los conceptos, como lo que me empezaron a preguntar ahorita, y que tengan facilidad para presentar el examen y vengan sin presiones, que se sientan con la confianza suficiente para presentar un excelente examen. ¿Ok? Como les dije al principio del curso, la idea es para que aprendan. No se trata de presionar ni nada por el estilo que sea negativo para la cuestión pedagógica. Todo es con el afán de que aprendan y de que demuestren cada uno de los conceptos que marca el programa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Por ahí había un compañero que me dijo que quiere el problema, ¿qué? ¿Qué número? El 3, profe, porque no recuerdo, o sea, no recuerdo muy bien cómo nos explicó la metodología para resolverlo el viernes. Ok. Abordamos el problema 3. Todos y cada uno de estos problemas, todos, tanto respuesta libre natural como forzada como total, todos siempre se resuelven en 3 etapas que ya mencioné. T menor que 0, su circuito que quede, el que se debe demostrar, sus ecuaciones correspondientes. T igual con 0, la misma historia, y T mayor que 0, de la misma manera. ¿Vale? Entonces, a ver, problema 3, empezamos. Observamos aquí que tengo fuente de corriente, la resistencia R1, la resistencia R2, un circuito abierto aquí por el interruptor, está abierto el interruptor, R3, R4 y una bobina. Pero recordamos que está excitado con una fuente de corriente directa. Aquí lo marqué, 2 amperes de corriente directa. Es la corriente de la fuente de corriente. Me piden calcular la corriente de la bobina para un tiempo t mayor o igual que 0. Es decir, desde t igual con 0. Debo de recordar la situación que presenta la bobina bajo estas condiciones. Evidentemente está conectada. ¿Cómo se comporta la bobina? Compañero. Como un corto. Digo, como una abierta, perdón. Pues no. Miren, para que no se les olvide. Recuerden las ecuaciones de impedancia en el terreno de la frecuencia. Sin olvidar que la frecuencia en corriente directa vale, ¿cuánto vale? Es corto, ¿no? 0. La frecuencia en señal de corriente directa vale 0. Siempre es una línea nada más. Sí sabe, ¿no? Está la gráfica y una señal directa solamente tiene su nivel, su pedestal, su amplitud. Y es una línea, la frecuencia vale 0. Entonces, recordando la ecuación de impedancia en función de frecuencia de una bobina, es J omega L. La Z de una bobina en la frecuencia es J omega L. Si omega vale 0 porque F vale 0, omega es igual a 2πf, toda la omega vale 0, toda la ecuación vale 0. Entonces, una impedancia 0, la mejor forma física de mostrarlo es como un corto.
No se olviden eso. Si fuera un capacitor como en el problema 2, entonces sería un circuito abierto, porque la fórmula es impedancia de un capacitor ZCK de omega es igual a 1 sobre J omega CK, donde omega vale 0, cualquier cantidad entre 0 me da infinito, y la mejor forma de mostrar una impedancia infinita es mediante un circuito abierto, ¿correcto? Pero aquí es una bobina. Con esta explicación que acabo de dar, espero que no se les olvide. Bobina bajo señal de corriente directa en un estado permanente es un corto, pudiendo calcular su corriente, su voltaje vale 0. Al contrario, capacitor bajo señal de corriente directa en un estado permanente, su comportamiento es de un circuito abierto porque su impedancia es infinita, susceptible de calcular su voltaje porque su corriente por estar abierto vale 0. ¿No se les olvida? Ya se lo repetí muchas veces. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. 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 Ok, Profe. sale. Entonces ya dije, estamos en T menor que 0. Existe la fuente de corriente, existe R1, R2, R3, y la bobina es un corto. Si la bobina es un corto, ¿qué le pasa a R4? No vale porque está en corto. Bueno, está en paralelo con el corto. Se elimina R4. Eliminamos R4. Y solamente queda un corto, porque la corriente se va por donde le cueste menos trabajo. No le hace caso a R4 y justamente se va por el cortocircuito. Eliminamos a R4 para efectos de análisis. ¿Cuál sería la corriente IL en 0 menos en ese caso? ¿Cuál es? ¿La corriente de quién? Sería la misma La de corriente. R3. Es correcto, la de R3, Hashby. La de R3. Sí, ¿verdad? La corriente de R3. ¿Cómo la puedo calcular? Pues tengo una fuente de corriente, tengo una R2, tengo una R3, y entonces ya puedo calcular la corriente en R3, que es la corriente IL en 0 menos, por lo que acabamos de analizar. Divisor de corriente, ¿no? A ver, Brenda Ramírez, ¿me puedes decir cuánto vale la corriente de R3 en 0 menos? Pensando que es la misma corriente de la bobina en 0 menos por el cortocircuito y que se eliminó R4. ¿Cuánto vale? Brenda Ramírez. Brenda, si andas por ahí. ¿Será que algunos nada más se meten y Sí. me hacen creer que Sí, están? profe, aquí estoy. Es que tenía el micrófono desactivado. Ok, sí lo vi, pero a ver, contéstame por favor. ¿Cuánto valdría la corriente en R3 en 0 menos, que es la misma corriente de la bobina en 0 menos? Por corriente. Y de R3 valdría el voltaje de la fuente. No, ¿cuál voltaje? Es una fuente de corriente. Ah, la corriente de R3 Ujú, en 0 menos. en 0 menos valdría la corriente de la fuente por Sí. R3. R3 más R4. ¿De qué me hablas, Brenda? ¿No me has puesto atención? ¿De qué me hablas, Brenda? Dijimos claramente que R4 ya lo eliminamos porque es un corto. Ay, perdón. Es la corriente de la fuente ¿Qué estás calculando? por la corriente de R2 No, entre R3 que más R2. no. ¿Por qué la corriente de la fuente de corriente por la corriente de R2? A ver, dime. Por R3 le dije, ¿no? ¿Qué onda? Estás mal, Brenda. Repítelo otra vez. Y de R3 en 0 menos es igual a
el vol- a la, A ver, empezamos. Fíjate bien. Fíjate a bien. la, ajá, Si tienes un pastel de chocolate, no puedes dar una rebanada de fresa. ¿Estás de acuerdo? Vaya forma de explicar, pero a lo sí, mejor así me entiendes. Siempre que tengas una configuración paralelo y una fuente de corriente, las rebanadas que se van a repartir son de corriente. Si fuera un divisor de voltaje y el pastel fuera de fresa, las rebanadas serían de fresa y sería una configuración serie, ¿ok? Vale. Para un divisor de corriente requiero yo tener configuración paralelo. Si tú observas que este interruptor está abierto y que la bobina es un corto, R4 se encuentra eliminada. Y la corriente que pasa por ese corto es la corriente que pasó por R3. Conclusión. Haz de cuenta que te pones unos lentes apropiados y solamente ves la corriente de la fuente de corriente, R1 en serie con la fuente de corriente, R2 queda en paralelo con este arreglo serie y R3 también queda en paralelo con ese arreglo serie. De tal forma que puedo aplicar en forma directa el divisor de corriente para calcular la corriente de R3. Aplícalo, por favor. Corriente de R3 en 0 menos es igual a la corriente de la bobina I de la menos, ¿y fuente. es igual a qué? En 0 menos, que es igual a la corriente de R3 en 0 menos, ¿es igual a qué? A la corriente de la fuente ¿Sí? por R3. No. Es que tengo dudas con las resistencias. Profesor, Porque Yo le digo, sería la corriente de la fuente de corriente por R2 entre R2 más R3. ¿Qué estás calculando, Luis Eduardo? Divisor de corriente. No, ese es que estás Ok, aplicando. ok. ¿Qué estás calculando? ¿Qué estás calculando, Luis Eduardo? La corriente en la bobina. Ajá, entonces dime el primer miembro porque no sé qué me dijiste. Es decir, dime que lo que vas a calcular. La corriente de R3. Entonces dime corriente de R3 en 0 menos, Ok. La corriente de R3 en 0 menos. que a la vez es igual a la corriente Ajá, que a la vez es igual a la corriente de la bobina. en 0 menos. Ajá. ¿Es igual? Es igual a la corriente de la fuente de corriente ¿Sí? por R2 Ajá. entre R3 más R2. Eso es correcto, Luis Eduardo Vargas Mendoza. Eso es correcto. A ver, Brenda Ramírez, ¿le entendiste? sí, era lo que yo le decía que tenía duda en cuanto a qué resistencia se multiplicaba. Oye, pero es que no es tener duda de memoria fotográfica. Tienes que tener un razonamiento. Yo aquí di al principio del curso un repaso de divisores de corriente, de voltaje, de Thevenin, etcétera, etcétera. Entonces, no es que tengas memoria fotográfica. Es que no sé si es R2 o R3. No, tienes que tener el concepto bien puesto. En el examen no es atinarle. No es así como una probabilidad de ver quién acierta. No. A ver, contéstame. ¿Por qué no participa R1 en ese divisor de corriente? Brenda. ¿Porque no está en paralelo con R3? ¿Y eso qué? Es una razón, pero ¿por qué? ¿Existe Mm, sí o no, R1? sí, sí existe. Entonces, ¿por qué no participa en la ecuación? Hay una razón muy determinante. ¿Por qué? Pues ¿Por qué? por la fórmula del divisor, ¿no? No. No, nada que ver. A ver, Fabián Ríos, dile por qué. Porque R1 está en serie con
con la fuente de corriente, entonces tiene la misma corriente. Exactamente, esa es la razón, Brenda. Porque R1 está en serie con la fuente de corriente. Y maneja la misma corriente, la fuente de corriente que R1. Entonces, haz de cuenta que en este nodo entra la corriente de la fuente de corriente. Pasando por R1 sí, pero maneja la misma corriente. Entonces, haz de cuenta que nada más veo la fuente de corriente con R2 y con R3 conectadas en paralelo. Bueno, ok. Ahí calculé la IL de 0 menos. ¿Quién me preguntó de este problema? Sí, ¿Hasta ahí te queda claro cómo calcular la IL de 0 menos? sí, sí, sí. Ok. Para T igual con 0. ¿Cuál era tu duda en especial? Lo del corto, porque en Ok. cuanto en T igual con 0 se supone que se cierra el switch y se elimina R2, ¿no? Se elimina R2. Así es. Ajá, pero Y después, tenía... esta corriente queda circulando por R1. Pero acuérdate que este punto, este nodo ya bajó acá abajo, por este corto. Ya está aquí abajo. Este corto eliminó a R2. Y ya no participa para efectos de análisis en mi circuito, porque lo que me piden es la corriente en la bobina IL de T para T mayor o igual que 0. Entonces, donde se encuentra la corriente en la bobina, está del lado derecho del circuito. Este cortocircuito, haz de cuenta que quedó aquí en el punto inferior, y esta terminal de la resistencia R1 también, dado que R2 se eliminó. Entonces esta corriente de 2 amperes queda circulando por R1 solamente. ¿Por qué por R1? Porque llega aquí y ve R3, pero tiene un valor, tiene 200 ohms. Y por acá está libre, está un corto que ya eliminó R2. Entonces esta corriente se va por el camino que le cueste menos trabajo y cumple su ciclo, hace esto. ¿Ok? De tal forma que para efectos de análisis lo que me queda es R3 con R4 en paralelo y una bobina. Respuesta libre o natural. Y esta fuente ya no la tomo en cuenta. Circuito RL que pueden resolver y ya lo hacen por ecuaciones diferenciales. Pasando por las integrodiferenciales, la convierten en diferencial, lo resuelven. Aquí es muy fácil porque es una bobina y te piden la corriente, la cual puedes calcular por alguno de los procedimientos ya indicados. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 8 minutos. Vamos a volver a reiniciar en el momento oportuno. A ingresar, perdón. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces en el caso que acabo de explicar, la corriente se va por el cortocircuito y todavía tenemos que calcular la parte de la corriente en L, ¿no podríamos dejarlo expresado como 0? No, claro que no. Claro que no. ¿Por qué 0? Acuérdate que tuvo condición inicial y no la respuesta libre o natural corresponde exclusivamente a condiciones iniciales. ¿Qué haces con la energía que tomó? ¿No ya batallamos con el divisor de corriente para poder calcular la condición inicial? Entonces va a ser una respuesta libre o natural, la cual se debe a condiciones iniciales. Entonces, ¿por qué va a ser O sea, 0? se va a ir ¿No? solo a condiciones Esta fuente, iniciales. mira, te aclaro, esta fuente te sirvió para darte la condición inicial y crear la fuente aparente de corriente, con la cual vas a poder obtener una respuesta IL de T, que sea transitoria, pues no tiene nada que ver. Que va a tener un principio y un final, sí, pero no es 0. Ah, ok, ok. La fuente no participa porque ya quedó en corto, ya queda por acá separada, ¿ok? Pero Sí, para entiendo. respuesta, esta tuvo una fuente aparente de corriente, la cual resultó en el cálculo que me ayudó a hacer Brenda Ramírez, no muy bien que digamos, pero bueno, hicimos el cálculo con divisor de corriente. ¿Ok? Ok, sí, sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Profesor, ahorita lo que mencionó del corto que queda en medio, eso es ya para cuando T igual con 0. A partir de T igual con 0, Jeff T. Ok. Es A que esa era partir mi de duda. Porque, sí, a bueno, partir de T igual con 0. Antes no. ahí es Dime. cuando cambia el switch, ¿no? ¿Por qué se confunden tanto? Son 3 etapas de análisis. T Sí, menor sí, que sí. 0, T igual con 0 y T.
En T igual con 0 es Este donde el switch interruptor se se cambia cierra. en T igual con 0. Así es, y es cuando desaparece esto. Para efectos de análisis. No quiere decir que desaparece totalmente, ahí está. No, porque lo voy Pero ya no es analizando digno en de base al tomarse en tiempo, ¿no? cuenta. Claro, T menor que 0, T igual con 0, T mayor que 0. Cuando T igual con 0 se cierra, para cualquier tiempo T mayor y desde igual con 0, siempre el interruptor está cerrado. Y mi circuito que queda donde quiero calcular mi respuesta IL de T es el circuito de R3, R4 en paralelo con R3 y la bobina. Punto. Y ya lo que tengas que hacer para T mayor que 0. ¿Ok? ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Gracias. Ok, ¿alguien más? Yo tengo una pequeña duda en las unidades de la bobina. Es que no alcanzo a ver si son milis o... 2 milihenries. Ah, ok, gracias. Milihenries. Ok, Monse. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas? Yo tengo dudas, pero con el problema 2. Nos pasamos al problema 2. ¿Este ya quedó claro? ¿Ya no tienen dudas? ¿No? Ok, a ver, problema 2. ¿Qué duda tienes? Para T igual con 0 y mayor que 0 es que me hago bolas. Pues que no suceda eso. A ver, vamos a ver. 3 etapas de análisis. T menor que 0, T igual con 0 y T mayor que 0. T menor que 0. Interruptor en posición 1. Eso está conectado. ¿Ok? Si está conectado, esto está en corto. Participa la fuente E de voltaje, R1, la fuente de corriente de 1 amper de corriente directa, R2 y R3. Pero el capacitor, como está bajo señales de corriente directa, tanto de la fuente de voltaje como la de corriente, este capacitor se encuentra abierto. Ya dije por qué hace rato, ¿verdad? Si está abierto, obvio que esta resistencia R3 no participa. ¿Qué debo de hacer? Calcular el voltaje del capacitor como caída de arriba hacia abajo. Imaginen aquí una terminal A, una terminal B. Caída de voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Hay dos caminos. Como hay dos fuentes, podríamos utilizar teorema de superposición. O bien, podemos hacer un intercambio de fuentes entre la resistencia R1 y la fuente de voltaje y ponerlas en paralelo. El equivalente paralelo de una nueva fuente de corriente con la misma resistencia R1. La otra es por intercambio de fuentes. Tomo la respuesta de la fuente de voltaje y la fuente de corriente la pacifico abriéndola. Después, dejo la fuente de corriente y la fuente de voltaje la cortocircuito. Y tomo la respuesta. Sumo las dos respuestas y obtengo el voltaje BC de 0 menos. Vamos a hacerlo por la primera parte. Imaginen que hicieron un intercambio de fuentes. Fuente de voltaje, resistencia R1. Les queda en paralelo entonces R1 con R2. Y quedan dos fuentes de corriente, la que salió de este intercambio, en el mismo sentido que la fuente de corriente de 1 amper ya existente. ¿Por qué positivo hacia arriba? Porque aquí tiene positivo, la misma fuente queda en paralelo positivo y se suman. Y se saca una fuente equivalente de 3 entre 700. Se suman y R1 y R2 en paralelo se saca el equivalente, producto entre la suma. Al tener eso, pues ya por ley de Ohm calculo la caída de voltaje de entre la R equivalente. Y esa es la caída de voltaje del capacitor. Intercambio de fuentes. Dejo la de voltaje. La fuente de corriente la abro. Es la forma de pacificar. Por divisor de voltaje. Fuente de voltaje por R2 entre R1 más R2. Me da la caída de voltaje parcial del BC de 0 menos. Al revés. Dejo la de corriente. Cortocircuito la de voltaje. Me quedan esas dos resistencias R1 y R2 en paralelo. Por ley de Ohm calculo su caída de voltaje que siempre va hacia abajo. Sumo las dos respuestas parciales y obtuve el BC de 0 menos. Les dije los dos procedimientos. Para T igual con 0, abro el interruptor. Al abrirlo, elimino la fuente de voltaje, la resistencia R1. Solo me queda la de corriente.
me queda R2, R3, y en el lugar del circuito abierto que había en T menor que 0, me queda una fuente aparente de voltaje. Y el único que digo que el BCD es igual al BCD 0 menos. T mayor que 0. Ya no existe la fuente de voltaje, ya no existe R1. Tengo la de corriente, tengo R2, R3 y un capacitor. Hago un intercambio de fuentes y dejo todo en serie. Fuente de voltaje con R2 en serie, con R3 en serie y el capacitor. Saco un R equivalente R2 más R3 y me queda fuente de voltaje, un equivalente R2 más R3 y un capacitor, el cual ya puedo resolver y determino el BC de T para T mayor o igual que 0. Punto. ¿Preguntas? Queda menos de un minuto. Les dije 2 procedimientos. Ya llevo explicado el problema 1, el problema 2 y el problema 3. ¿Alguna pregunta de cualquiera de los 3?